Primero, el petróleo ecuatoriano es sumamente importante, porque no solamente genera recursos frescos para la dolarización, para sostener la dolarización, genera también recursos para poder importar combustibles. Más del 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. En tercer lugar, da la casualidad que por la debacle eléctrica del Ecuador, ahora buena parte de la generación eléctrica se hace en base a combustibles que se importan. Entonces el petróleo es muy importante, pero hay un tema que es más importante todavía. No es solamente lo importante de lo que existe, sino de lo que debería ser el petróleo en la economía, porque los campos en producción están en franca declinación por un hecho obvio. No es un tema de ineficiencia, es un tema de que las reservas se van agotando y cada vez es más difícil contar con el mismo flujo de producción petrolera. Entonces lo obvio, esto no admite ni siquiera una discusión, es ir sustituyendo producción vieja con producción nueva. Entonces, para eso son los nuevos campos, comenzando por el ITT y siguiendo por ese horizonte que nos ofrece el suroriente del Ecuador. Pero, por ejemplo, Luisa González se comprometió a no ampliar la frontera petrolera del Ecuador. O sea, vea usted, mientras Lula da Silva, cuando descubrió petróleo en las capas presalinas, declaró el petróleo, o sea, el descubrimiento, dijo, es una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. Y Dilma Rousseff, que en ese momento era jefe de Estado Mayor de Lula, dijo, no cabe duda que Dios es brasileño. Acá han inventado una narrativa de que el petróleo es la maldición de la abundancia y que no necesitamos el petróleo. Pero además bajo una mentira, pero una mentira descomunal. O sea, estamos protegiendo el ambiente, supuestamente dejando de explotar, por ejemplo, el ITT, donde hay incluso violación constitucional. Sino que no solamente eso, sino que no nos damos cuenta cuando usted, Ramón y yo acá en Quito, prendemos nuestro automotor, estamos contaminando el planeta y su carro ni el mío no saben de dónde vienen los combustibles. La contaminación se da cuando se prenden los motores a combustión de vehículos o de industrias. Pero le metieron ese cañazo al Ecuador de que se contamina el petróleo al producir el petróleo del ITT. Entonces el tema no es solamente cuánto producimos, sino cuánto deberíamos producir. Cuando usted analiza de manera seria, porque claro, los avivatos y la gente inescrupulosa habla sobre estos temas, son más los inescrupulosos los que hablan. En el horizonte no se ve una sustitución real e efectiva de fuentes de energía. Ese es un cuento chino. Eso no existe. Se prevé que al 2040 el 4% de las fuentes alternas de energía, con excepción de electricidad, podrían estar incorporándose fuentes alternas de energía. Eso no es cierto. El petróleo seguirá reinando durante muchísimas décadas todavía sobre la faz de la Tierra, pero nos quieren hacer creer que el petróleo ya se fue. Yo recuerdo una declaración de Van der Falconi en la época del gobierno de Correa, que dijo, escúchame bien, Ramón, que para el 2020, verá que estamos en 2025, que para el 2020 la idea es de que ya no consumamos combustibles fósiles. ¿Usted se puede imaginar semejante barbaridad? Ese es el Ecuador. Hicieron una consulta nacional cuando la Constitución ordena que la Constitución esté focalizada en lo que es las comunidades del Cantón Aguarico. Pero actuaron de manera diferente con el tema del Chocó Andino, donde sí hicieron una consulta focalizada. O sea, este es un país inentendible. Estamos frente a un momento en que el presidente Noboa está cediendo bajo la misma visión anterior la explotación a determinados pozos, y se dice que, de lo que he escuchado entre analistas del gobierno, que la contabilidad que hacen en Petroecuador de que el costo del barril anda por los $8 es falsa, porque no constituye ni reservas no constituye reservas ni depreciaciones. ¿Cuánto hay de cierto eso, doctor Tandazo? Verá, alrededor del negocio petrolero se alinean analistas que tienen intereses, se alinea un sector de los medios de comunicación que quiero decirle de manera clara porque los conozco, son verdaderos lobistas de manejar negocios. Se disfrazan de periodistas, pero están tras los negocios. ¿Qué es lo que están haciendo con el gobierno de Noboa, por ejemplo, en este momento? Si usted sintoniza los principales medios de comunicación tradicionales, lo presionan de 1000 maneras para que privatice todo, desde los medios de comunicación, porque están dentro de esa agenda, porque de ahí caen muchos beneficios y logran contratos para las empresas para las que están alineados. Entonces el gran problema que tenemos en este momento es ese. Mire usted,
¿por qué el riesgo país, que lo maneja la banca internacional? Esto no lo maneja una institución seria, lo maneja Standard Poor's, lo maneja la banca internacional. ¿Por qué sigue alto el riesgo país? Porque le están diciendo al gobierno, mientras usted no se baje los pantalones y nos entregue la carne del Ecuador, que son los campos petroleros y otros negocios, sencillamente nosotros vamos a seguirle poniendo tasas de interés altísimas. Entonces, continúa la presión. Entonces, no es de que como ya ganó Noboa, que se supone que es una persona, y es una persona de derecha, y el tema está resuelto, no. Ahora sí ven y cumple con el mandato del Fondo Monetario. El 31 de mayo del 2024 se firmó la carta con el Fondo Monetario, y en esa carta se establece que hay que entregar los campos petroleros al sector privado, transnacional. Entonces, en base a eso, casi entregan el campo Sacha. Un campo que produce 77,000 barriles. Y que nos iban a dejar a cambio 9,225 barriles. O sea, yo nunca he visto una cosa, en mis 53 años de experiencia en el sector energético, nunca he visto una cosa tan burda como esa. O sea, entonces, ese es el tema, o sea, el tren está en marcha para que privaticemos todos. ¿Por qué las empresas públicas árabes sauditas, porque son públicas, le pertenecen a los emires, pero le pertenecen al Estado, o Petrobrasil, otras empresas, sí están respondiendo en forma eficiente, mientras que nuestras empresas, sobre todo la estructurada como Petroecuador, ha declinado en esos rendimientos, doctor Tandazo? El tema es muy elemental, Ramón, extremadamente elemental. Si usted tiene una avícola y no le dan dinero para que compre maíz o balanceado y para que compre lo básico, se le va a caer la producción de pollos. O sea, una actividad tiene un costo de producción básico. Entonces el Ministerio de Finanzas, y aquí ya no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de mi experiencia de muchísimos años, el principal enemigo del sector petrolero es el Ministerio de Finanzas, que se le ocurre y se le metió en la cabeza que es un sector que tiene que funcionar sin plata, sin dinero. Se produce el petróleo, se vende el petróleo, va al Banco Central, luego va al Ministerio de Finanzas, y a nadie se le ocurre decir, oye, pero tengo que restituirle los costos de producción, pero no solamente eso, darle algo adicional para que mejore la producción. Entonces le cortan todos los ingresos a Petroecuador. Pero más allá de eso, yo recuerdo alguna vez será unos 5 años, en un cónclave que tuvimos donde estuvo Dají, que estuvo Fernando Santos, René Ortiz, un poco de gente que nos convocó a Alex Galarraga, que era gerente de Petroamazonas en ese entonces. Y comenzaron a hablar ellos, era un grupo muy reducido que hablábamos del tema petrolero. Y comenzaron a hablar, es que Petroecuador tiene muchos empleados, es que Petroecuador es una empresa ineficiente. Y entonces yo los dejé hablar, y cuando terminaron de hablar pedí la palabra y dije, ¿y cómo me explican que en promedio el costo de producción de un barril de petróleo por parte de Petroecuador es $17, pero por el mismo barril le pagamos un promedio de $36 a la empresa transnacional? ¿Cómo miden ustedes la eficiencia? ¿Cómo la miden? Con todo lo que pueda tener Petroecuador es mucho más eficiente. Mire usted, el campo Sacha, el costo operativo son $7. $7. Entonces, cuando quieren entregar esto, es porque hay un business de por medio, pero un business descomunal. El tema no está allí. El tema es que yo no soy enemigo de la inversión extranjera. Por ejemplo, sector petrolero. Quieren venir, vengan a sudar la gota gorda, vengan a buscar petróleo en campos donde no existan reservas probadas y no haya producción de petróleo, pero no van a venir, vengo por llevarme no solamente un buen campo, sino el mejor campo del Ecuador. Entonces, esto es una sinvergüencería que no tiene nombre. O sea, tienen que venir por lo mejor de lo mejor de lo mejor, a llevarse la carne y a dejarnos el hueso a nosotros. Entonces, y siempre hay una cantidad de cuestiones que las dicen, que todavía usted no las trata. Es que el Ecuador tiene tecnología. Claro que tenemos tecnología si todo se contrata. Cuando se caducó comencemos por antes. Cuando Texaco se iba del país y caducaba el contrato, se vencía el contrato, al presidente Borja lo presionaban para que, ¿cómo la Texaco se puede ir del Ecuador? Una empresa tan buena, tan eficiente. Borja se portó serio y no hizo caso a nada, entregó los campos a CEPE y no pasó absolutamente nada. Cuando fue la caducidad del contrato del Occidental, es que la tecnología del Occidental es espacial más o menos, es una tecnología inalcanzable. Se hizo cargo, se creó nuevamente Petroamazonas, se hizo cargo, y créame lo que le digo, Ramón, por mi experiencia, manejaron mejor el campo que Occidental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo creamos una institución pública que tenga visión administrativa eficiente? Es decir, ¿cómo se logra eso?
la tiene Petroecuador, dentro de todas sus limitaciones la tiene, y la prueba de eso es el costo de producción tan bajo que tiene. Pero el problema es que, por ejemplo, en este momento no la dejan despegar. Usted, mire usted... Solo le quiero acotar algo para su análisis. Pero ¿qué le pasa? Que si tiene administradores, como en su momento hizo Carlos Pareja, que compró una repotenciación de la refinería de Esmeraldas bastantes veces más de lo que inicialmente se había presupuestado? Es decir, no tuvo un criterio empresarial. ¿Cómo maneja eso para que no hayan esas grandes distorsiones, doctor Tandazo? Ramón, usted tiene una desinformación sobre el tema. ¿Sabe quién inició el tema de la refinería de Esmeraldas y comenzó a poner la carreta delante de los caballos? Los marinos. O sea, lo cual no quiere decir que yo diga que Carlos Pareja no hizo nada inconveniente, pero más o menos para que usted tenga una idea, las contrataciones en ese tema, un 30% habrán sido de Carlos Pareja, eso vino desde el 2009 con los marinos. Pero lo que pasa es que en este país, ¿quién topa a un marino? Pero viene, qué buena su pregunta, porque mire, me permite decir lo siguiente. ¿A quién se le ocurre poner en administración de Petroecuador a marinos? Yo me acuerdo de una entrevista que me hicieron en esos años y decía que yo tengo alguna experiencia en el sector energético, incluso llegué a manejar la Organización Latinoamericana de Energía. Y decía, si a mí me ponen a manejar el buque Escuela Guayas, tenga la ciudad que lo hundo. Pues. Entonces, esto hizo Correa, pues. Correa para crear miedo y decir, ahí están los marinos con uniforme. Entonces, ahora, pero más allá de eso, y sin justificar nada de lo que se hizo, en el tema de la refinería de Esmeraldas, lo que se hizo fue mantener la capacidad de procesamiento, que estaba en 110,000 barriles, que ahora ya se les cayó nuevamente en los últimos gobiernos. Pero había necesidad de hacer un upgrade para mejorar la producción de livianos en vez de pesados. Más o menos el 50% de lo que produce la refinería son productos pesados. Entonces no se culminó como no se culminó y dejaron en la mitad el tema de la refinería del Aromo, por haber buscado el peor socio del mundo, que era Venezuela, un país más pelado que una pepa de guava. Y entonces lo buscaron a Venezuela y nos hundimos con el tema del socio en el tema del Aromo. Cuando Chávez el 15 de julio del 2008 dijo que en 5 años, en esa famosa inauguración de la primera piedra de la refinería, dijo, en 5 años estaremos aquí inaugurando tremenda refinería. O sea, es que el problema es que Correa no distinguía entre el interés del Estado, el interés nacional y las amistades que tenía con sus conmilitantes ideológicos de la región. Venezuela es como para tenerle terror. Usted, Ramón, no se le ocurriría asociarse en un negocio con una persona sin antes analizar su balance económico y ver si está quebrado. Mire, Venezuela se le incendiaron los complejos de refinación por falta de mantenimiento, como por ejemplo el complejo de Paraguaná. Entonces con ese nos asociamos. Es que Correa no tenía nombre en lo que hizo. Entonces de ahí venimos de tumbo en tumbo y después nos quisieron vender el cuento de que vamos a solucionar todo el problema con 200 megavatios que se iban a producir energía solar en el Aromo. Solamente las necesidades eléctricas del Ecuador crecen en más o menos 400 megavatios anuales. O sea, cuando vino la crisis eléctrica, cuando usted tiene un paciente y usted es médico, lo primero que necesita son tomografías, necesita radiografías, exámenes de sangre, de todo. Cuando usted analiza el tema energético, tiene que analizar el balance energético. Pero el balance energético ni lo conocen ni lo saben usar. Entonces, en base a eso no se dan cuenta el despeñadero al que nos están llevando. Y entonces todo lo resuelven con que venga el capital de afuera. Que venga el capital de afuera, pero que vengan, ahí está el suroriente, para que vengan a buscar petróleo, son campos prospectivos. Pero que vengan a buscar petróleo, pero no que vengan a llevarse el negocio. Yo me pongo a pensar, ¿usted cree que Supermaxi, que creo que es uno de los negocios más rentables que hay en el Ecuador, usted cree que alguien le podría decir a los señores Wright, ¿saben qué? ¿Por qué no entregan una parte del negocio a alguien de afuera? Bueno, así estás loco. Vamos, que mis compañeros quieren preguntar. Adelante, Astrid, y adelante, querido Jorge. Doctor Tandazo, muy buenos días. Consultarle sobre lo que usted señalaba hace unas cuantas respuestas atrás, el tema del Campo Sacha, más de un siglo, en cuanto, dependiendo del petróleo como tal, los desafíos son diferentes. Estamos yendo desde ese auge que teníamos petrolero en Santa Elena hacia la Amazonía. ¿Cuáles son los principales puntos que debemos tomar en cuenta justamente para no regalar, como tal vez se ha dicho dentro de las negociaciones del Campo Sacha, este campo importante? ¿Y qué ocurre también con el ITT hoy realmente y penosamente puesto en una disputa entre una consulta popular y lo que realmente se necesita de ese campo? A ver, sobre lo primero, el Campo Sacha es un campo importantísimo.
Comenzó produciendo 112.000 barriles, hoy está produciendo 77.000 barriles. Incluso en los últimos tiempos elevó su producción. Pero si a usted no le dan los recursos económicos, el Ministerio de Finanzas, para que incluso mejore la producción, casi le podría decir, niña, lo siguiente. Hay muchas de las supuestas crisis que se producen en el Ecuador, no solamente en la parte petrolera, sino en la parte eléctrica y en otras más, que son creadas para crear la crisis y en base a eso sacar a relucir y poner encima del escritorio el tema de que hay que privatizar. Por ejemplo, no le dieron el dinero suficiente a la SELEC para que siga haciendo inversiones en el sector eléctrico, para después decir esto tiene que pasar al sector privado. Lo mismo pasa con el sector petrolero. Entonces, Sacha es un campo hermoso, tiene 42 plataformas de producción, tiene todas las facilidades de producción, o sea, es una joya realmente. Y vea lo que dijo la ministra Manzano, que además, perdónenme la palabra, es una ignorante es la que no conoce, no es un insulto, es una ignorante en materia de energía. ¿Cómo se le ocurre al gobierno poner una ministra que no sabe nada del sector energético? Dijo, es una joya oxidada, por Dios, o sea, no entiende nada de nada. Parte de la estrategia para deshuesar a los países, en este caso al Ecuador, es poner gente que no conoce, porque esa gente pone la firma a lo que le ponen encima los papeles. Entonces, esto es parte de la estrategia. Es como cuando en la época de Correa nombraban ministro de Defensa a un médico, Wellington Sandoval, o a un poeta, Javier Ponce. Es parte de la estrategia poner gente que no conoce. Y actualmente tienen gente al mando de Petroecuador y al mando del Ministerio de Energía, gente que no reúne los requisitos como para manejar esa empresa, que es casi como quien diciendo, reviéntala a la empresa para justificar que le entregamos este tema, lo entregamos al sector privado. Y en el caso del ITT, la Constitución ordena, la Corte Constitucional en este país hace lo que le viene la regalada gana. La Corte, cuando hace interpretación constitucional o emite dictámenes, tiene que sujetarse al texto constitucional, no puede irse por sobre el texto constitucional. Ellos no están sobre la Constitución. Y la Constitución, artículo 57, numeral 7, dice que la consulta sobre la prospección, exploración y explotación de recursos naturales no renovables tiene que hacerse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentra el recurso. Eso es castellano. Y entonces hicieron una consulta nacional donde la gente de Celica, de Juján, de Charapotó, de cualquier parte opinaban qué hacer con el crudo del ITT. Esa consulta es nula, de nulidad absoluta. Y eso no tiene sentido porque paralelamente, como le dije a Ramón, paralelamente hicieron las consultas del Chocó Andino, de la minería, pero esas sí le hicieron a las comunidades. Entonces, esa consulta no tiene futuro. Lo que pasa es que Noboa no puede decir mucho porque él llevó a cargo esa consulta nacional. ¿Qué debería hacer? Voy a decir algo que es casi parte de una estrategia. Noboa, como no puede dar la cara, lo que debería buscar es que alguien presente un escrito de mucho sustento a la Corte y prácticamente insistir por todas las vías que la Corte atiende ese pedido. Pero el Ecuador no se puede morir de sed con el ITT allí. Es una tamaña idiotez lo que hacemos con el ITT. Nos presentamos de cuerpo entero ante la comunidad internacional. Todo el mundo está buscando petróleo. Todo el mundo. Nadie está renunciando, comenzando por Donald Trump. Donald Trump está extendiendo la frontera petrolera como lo hizo Obama y todos los gobernantes. Y solo en el Ecuador llegamos a la conclusión que no necesitamos el petróleo. O sea, eso nos retrata lo que somos. Creamos los derechos de la naturaleza en la Constitución. Pero la naturaleza no tiene derechos, la naturaleza es objeto de los derechos, no es sujeto de derechos, es objeto de protección del Estado. Porque si alguien es sujeto de derechos, entonces también es sujeto de obligaciones. Entonces tenemos que demandarle a la naturaleza cuando se nos viene un derrame, cualquier tema que se produzca a nivel de un desastre natural. Pero como estamos en el Ecuador, creamos estos mitos estúpidos que no le permiten al Ecuador caminar. Y creemos que esto es un gran avance para el Ecuador. La señora Pavón fue a España hace poco, será un año, y en su intervención dijo que lo mejor que ha hecho el Ecuador es dejar el crudo bajo tierra en el ITT. Si yo fuera presidente de la República y la señora Pavón me dice que necesita recursos para la prefectura, le digo, vaya a pedirle a los ambientalistas, vaya a pedirles a ellos, porque no tengo máquina de hacer dólares. Entonces, este país necesita reinventarse, el país está mal, porque la gente no entiende una diferencia entre los asuntos de interés del Estado, con los cuales no se puede negociar con ninguna ideología, y los asuntos en los que se puede discutir cosas. Temas de interés nacional no se pueden discutir.
Entonces, a eso nos abocamos con lo que estamos viviendo. Y ahora vivimos, Ramón, una borrachera que no entiende el señor Noboa. Él cree que él ha ganado las elecciones, y lo que ganó las elecciones es el voto en contra de Correa. Por eso es que él cree que, como cree que ganó, quiere irse a la Asamblea Constituyente. Va a durar su gobierno lo que un suspiro, porque se le puede virar todo. Porque no entiende que en esa votación es una votación anti-Correa. Porque la gente ya quiere a don Segundo, porque siempre queda de segundo. A don Segundo quieren ya archivarlo. Le quedo muy agradecido